Martín había dedicado más de 15 años de su vida a las carreteras de México. Su oficio como chofer de tráiler le había dejado más que músculos y kilómetros recorridos. Una mezcla de historias, desconfianzas y cicatrices que solo quienes viven en la ruta conocen. Había transitado desde las húmedas tierras de Veracruz hasta las áridas extensiones de Chihuahua, pero ninguna carretera le había generado tanto temor como la Ruta 57, sobre todo el tramo que atravesaba San Luis Potosí. Era una noche cerrada, sin luna, con una negrura que parecía tragarse todo a su alrededor. El silencio era casi absoluto, salvo por el constante retumbar de las ruedas sobre el pavimento. Martín estaba cansado, pero debía llegar a tiempo para entregar un cargamento de productos electrónicos. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, esa hora maldita en la que las sombras parecen cobrar vida. Mientras conducía, repasaba mentalmente los controles de seguridad, sus tiempos de descanso y las rutas alternas. A pesar de la experiencia, sentía un mal presentimiento que no lograba sacudirse. Entonces, a la distancia, un destello interrumpió la línea recta de la carretera. Un retén militar improvisado. Luces azul y rojo parpadeaban débilmente, y hombres con uniformes oscuros se posicionaban, algunos con pasamontañas que cubrían sus rostros. Martín frenó. En más de una ocasión había escuchado historias sobre retenes falsos, especialmente en esa región, donde los grupos armados aprovechan para extorsionar o secuestrar a los conductores desprevenidos. Pero también sabía que negarse a detenerse podía tener consecuencias peores. Con el corazón acelerado bajó la velocidad hasta detenerse por completo. Uno de los hombres, alto, corpulento, y con el rostro oculto por un pasamontañas negro, se acercó al camión con una pistola visible colgando del cinturón. Sin mediar palabra le indicó que desviara el tráiler por un camino lateral, un sendero de tierra y maleza que apenas se distinguía a la derecha, escondido entre árboles y arbustos. ¿Por qué?, preguntó Martín con voz temblorosa. «Órdenes, no discutas, sigue el camino», respondió el hombre con tono frío y autoritario. Martín no tuvo opción. Giró el volante con cuidado y entró en el sendero. Apenas se internó unos metros, las luces del retén desaparecieron detrás de él. La oscuridad era absoluta, solo rota por el reflejo de sus faros en el polvo que levantaban las llantas. De repente, un ruido metálico a su izquierda lo hizo girar el rostro. Varias sombras emergieron de entre los árboles. Hombres armados con pasamontañas y armas largas bloquearon la ruta de regreso. Martín sintió cómo el pánico empezaba a apoderarse de su cuerpo. Intentó acelerar, pero una barricada improvisada le cerró el paso. «Bájate», ordenó uno de los hombres mientras apuntaba con un rifle al parabrisas. Martín obedeció, las manos temblando mientras bajaba de la cabina. Fue rodeado por 6 hombres que lo empujaron con violencia hacia la maleza. Le arrebataron su teléfono, cartera y cualquier objeto que pudiera usar para pedir ayuda. Lo ataron a un árbol, con cuerdas ásperas que le quemaban la piel. La oscuridad parecía volverse más densa, aplastando su respiración. Desde esa posición escuchó cómo abrían la caja del tráiler. La mercancía que había transportado con tanto cuidado fue saqueada, cargada en otros vehículos que lo habían esperado para esta emboscada. Pasaron horas. Martín sentía el frío calar sus huesos, y la desesperación le arañaba la garganta. Pero dentro de él había una llama que se negaba a extinguirse. Recordó las técnicas que le habían enseñado para sobrevivir a secuestros, cómo observar, cuándo hablar y cuándo permanecer invisible. Cuando uno de los hombres se acercó a fumar un cigarrillo, dejando las cuerdas algo flojas, Martín utilizó una astilla que había recogido del suelo para empezar a desgarrar las ataduras. Cada segundo era un tormento, pero la libertad estaba a su alcance. De repente, un vehículo arrancó y las voces se alejaron. Martín no dudó. Se liberó completamente y corrió sin mirar atrás, por entre la maleza y el terreno irregular, con el corazón a punto de estallar. Finalmente, al cabo de kilómetros, la luz tenue de un pueblo apareció a lo lejos. Exhausto, golpeó una puerta. Una familia lo recibió, le dio agua y contactó a la policía. Pero Martín sabía que la justicia en esos parajes era solo una palabra vacía. La experiencia le dejó cicatrices invisibles. Cada vez que un tráiler se acerca a ese tramo de la Ruta 57, un frío lo recorre, recordándole la noche en que la ley desapareció y la violencia reinó.
Martín sentía cada latido de su corazón como un tambor ensordecedor en sus oídos. El frío era intenso, pero no era el frío físico lo que más le helaba la sangre, sino la certeza de que estaba completamente solo, a merced de hombres que parecían no tener piedad. Sus manos atadas le ardían por la fricción, y la sombra del miedo le nublaba la vista. Recordó entonces a su familia, su esposa Ana, que esperaba que él regresara a tiempo para la cena, sus 2 hijos, dormidos en sus camas, sin imaginar el peligro que enfrentaba su padre. Ese pensamiento le dio un poco de fuerza para mantenerse consciente, para no sucumbir a la desesperación. Desde el árbol donde estaba atado, escuchaba los pasos de los hombres, las órdenes susurradas y las risas ásperas que resonaban en la oscuridad. Unos abrieron la caja del tráiler y comenzaron a descargar la mercancía. Otros vigilaban. Martín no podía entender cómo alguien podía convertir su trabajo, su vida, en un botín más de una noche de terror. Sus pensamientos se entremezclaban con recuerdos del pasado, de aquellas primeras veces en la ruta, cuando la novedad le daba entusiasmo y la esperanza de construir un futuro mejor. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento la seguridad se había convertido en un espejismo? Con cada minuto que pasaba, Martín evaluaba sus opciones. Sabía que no podía confiar en nadie más que en sí mismo. Si intentaba gritar o llamar la atención, podía atraer a más enemigos. O peor, ser silenciado para siempre. Por eso, optó por la paciencia, por la observación, por la espera de una oportunidad. El silencio se rompió cuando uno de los hombres encendió un cigarro y se acercó sin notar que Martín comenzaba a mover ligeramente las cuerdas. Usando las uñas, la astilla y la fuerza que el miedo le otorgaba, logró aflojar las ataduras. Su respiración era contenida, como si el ruido pudiera delatarlo. Cuando finalmente pudo soltarse, se levantó con cautela, sin hacer ruido, y se ocultó entre los arbustos. En la penumbra, observó cómo los agresores se subían a un par de camionetas y arrancaban el motor, dejando atrás el lugar con una indiferencia cruel. Martín sabía que tenía que actuar rápido. Con pasos temblorosos y la piel erizada por la adrenalina, corrió sin rumbo fijo hacia la carretera. El miedo de ser descubierto le hacía mirar atrás constantemente, pero no había señales de que alguien lo siguiera. Horas después, llegó a un pequeño pueblo. Las calles desiertas y los pocos focos de luz le dieron un alivio momentáneo. Lleno de polvo, con el cuerpo entumecido, golpeó la primera puerta que encontró. Una mujer abrió y al verlo no dudó en ayudarlo, ofreciéndole agua y un teléfono para pedir auxilio. Mientras esperaba la llegada de la policía, Martín sintió cómo el cansancio y el miedo se mezclaban en una mezcla abrumadora. Sabía que, aunque estuviera a salvo físicamente, las heridas psicológicas tardarían mucho en sanar. En los días siguientes, las noticias apenas mencionaron la emboscada. Para muchos era un riesgo más del oficio. Para Martín era un recordatorio brutal de lo que significaba vivir en un país donde la ley a veces se convierte en un susurro lejano. Pero su historia no terminó ahí. La sombra de la Ruta 57 lo acompañaría siempre. Cada vez que subía al camión, sentía ese mismo nudo en el estómago, esa alerta constante que no se apagaba. Sabía que la próxima vez podría no tener la misma suerte. Después de aquella noche, Martín nunca volvió a ser el mismo. La emboscada le había dejado marcas invisibles, profundas como cicatrices que ni el tiempo podría borrar. Cada vez que tomaba el volante, el sudor frío recorría su espalda. El miedo latente amenazaba con paralizarlo. Sabía que la ruta seguía ahí, esperando, oscura y silenciosa, con sus peligros al acecho, la carga, el tráiler, incluso su dignidad. Todo había sido arrebatado sin piedad, pero lo que más le había costado recuperar era la confianza en sí mismo y en la seguridad que la carretera debería ofrecer. Comprendió que en aquellos territorios donde el crimen se adueñaba de la noche, la ley era solo un concepto lejano, un ideal roto. Martín decidió entonces que debía contar su historia, no solo para sanar sus propias heridas, sino para hacer visible la realidad de miles de camioneros que enfrentan el terror en silencio. Quería que se supiera que tras cada tráiler que atraviesa la oscuridad, hay un ser humano que puede ser la próxima víctima. Porque la Ruta 57 no solo es un camino asfaltado, es un territorio donde la sombra de la violencia se cierne sin piedad, donde la incertidumbre es la compañera constante,
y donde la única certeza es que el miedo puede convertirse en una prisión invisible. Martín aprendió que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Y aunque su cuerpo volvió a la ruta, su alma nunca olvidó aquella emboscada, aquella noche en que la oscuridad casi se lo lleva para siempre. La historia de Martín es un llamado urgente. Mientras las autoridades miren hacia otro lado, mientras la impunidad campe, la vida de quienes transitan estas carreteras seguirá pendiendo de un hilo. La noche había caído pesada sobre la ciudad de Chilpancingo y la carretera hacia la costa brillaba tenue bajo la luz amarillenta de los faroles dispersos. El aire, cálido y denso, olía a sal y humedad, presagio de que el océano no estaba tan lejos. Esa noche, Ricardo manejaba su Uber con la rutina cansada de un hombre que hacía horas extras para completar el mes. No esperaba más que un viaje común, algo que le diera la ganancia suficiente para llegar a casa y dormir sin preocupaciones. Su teléfono vibró con la notificación. Nuevo viaje solicitado. Acapulco. 4 pasajeros. La pantalla mostraba un punto de recogida en las afueras de Chilpancingo, una zona semioscura donde la luz de las farolas parpadeaba con desgano. Ricardo aceptó sin dudar, aparcó el auto en el lugar indicado y esperó. Minutos después, vio acercarse una familia, un hombre y una mujer, ambos de mirada cansada y 2 niños pequeños, de no más de 6 y 8 años. La mujer llevaba en brazos a la menor, un bebé que dormía profundamente, mientras el otro niño caminaba al lado del hombre, abrazado a un muñeco raído. «Buenas noches, soy Ricardo, su chofer», dijo él, tratando de sonar amable, ocultando el cansancio en su voz. El hombre asintió apenas, sin decir palabra, y la mujer le susurró algo al oído, que el niño miraba con ojos grandes, como si intentara entender un secreto. Ricardo arrancó y comenzó el viaje hacia la costa. Por un rato la atmósfera en el auto fue silenciosa, casi incómoda. El bebé seguía dormido, los niños se aferraban a sus juguetes, y el hombre solo miraba fijo el camino. La carretera parecía un túnel oscuro entre las sombras de árboles secos, y la radio apenas lograba captar una estación con música difusa que se colaba por los parlantes. Ricardo sentía que la familia estaba tensa, casi expectante, y miraba de reojo el retrovisor, notando que el hombre no dejaba de mirar hacia atrás, hacia la ciudad, como si tuviera miedo de ser seguido. «¿Todo bien?», preguntó finalmente Ricardo, buscando romper el silencio. «Sí», contestó la mujer con voz apagada, pero sus ojos no se levantaron del bebé. «Solo queremos llegar rápido». El trayecto avanzó hasta que en un tramo solitario, entre Chilpancingo y la costa, aparecieron unas luces rojas y azules a lo lejos, como de un retén, pero nada oficial. No había uniformes ni vehículos de policía que Ricardo reconociera, solo varias camionetas negras sin logos y hombres armados que levantaban las manos para detenerlo. Ricardo redujo la velocidad, sintiendo un frío helado recorrer su espalda. El motor parecía de repente más ruidoso y la música se cortó abruptamente. Uno de los hombres se acercó, con el rostro cubierto por un pasamontañas. Sin decir nada, indicó que bajaran del vehículo. La familia bajó obedientemente, el hombre sujetó fuerte la mano de los niños y la mujer abrazó a la bebé con desesperación. Ricardo quiso protestar, explicar que él solo era un chofer, pero no se atrevió. La mirada amenazante del hombre armado le congeló las palabras. El hombre del pasamontañas preguntó con voz grave y tensa, «¿Dónde está Mauro Díaz?». La mujer negó con la cabeza con urgencia. «No sabemos de quién habla», pero la tensión crecía, y el niño pequeño empezó a llorar, presa del miedo, mientras el hombre armado empujaba al grupo hacia un costado de la carretera, detrás de unos arbustos. Ricardo, inmóvil, sentía el corazón golpeando en su pecho. Quiso correr, buscar ayuda, pero sus piernas parecían hechas de plomo. De repente, las camionetas negras encendieron sus motores y, sin más, aceleraron y desaparecieron en la oscuridad, llevándose consigo a la familia. Ricardo quedó solo, paralizado, con la noche tragándose el eco de lo que acababa de presenciar. No había señales de la familia, ni rastros de ellos en la carretera ni en los arbustos. Habían desaparecido como si nunca hubieran estado ahí. Horas después, cuando finalmente logró llamar a la policía, las autoridades locales le respondieron con indiferencia, tratando de evitar el tema. «No hay reportes de desapariciones por esa zona», dijeron con desgana,
como si alguien más tuviera el control de lo que sucedía allí. Los días siguientes, Ricardo no pudo sacudirse la imagen de la familia, el miedo palpable que los había rodeado, y el nombre prohibido de Mauro Díaz, un hombre del que nadie parecía querer hablar. En su mente, la pesadilla no había terminado. Cada vez que pasaba por esa carretera sentía la presencia invisible de algo oscuro, un secreto enterrado entre sombras y amenazas. Y aunque había sobrevivido al último viaje, sabía que esa noche lo había cambiado para siempre, marcando su alma con un miedo silencioso que ninguna luz podría disipar. Arturo Galván no era un hombre ajeno al peligro. Con casi 20 años al volante de pipas de gasolina, había recorrido decenas de miles de kilómetros por carreteras que otros preferían evitar, especialmente en el noreste del país. Sabía que su trabajo era vital para que las ciudades siguieran funcionando, pero también sabía que cargar combustible en esa zona era como llevar un imán para los criminales más despiadados. Y sin embargo, cada día arrancaba su camión con la mezcla de resignación y esperanza que solo un hombre que ha hecho de la rutina su escudo puede tener. Era una tarde calurosa. El sol caía a plomo sobre el pavimento mientras Arturo avanzaba por la carretera que conectaba Nuevo Laredo con Monterrey. El tráiler pesado se movía lento, con la precisión de alguien que conoce cada bache y curva. En el radio se escuchaban algunas voces de otros transportistas, pero nada fuera de lo habitual. Sin embargo, un ruido en el móvil le hizo fruncir el ceño. Una llamada entrante, desconocida. Arturo. Una voz ronca. Urgente. Apaga el motor en el kilómetro 124, no trates de llamar a nadie. 2 camionetas negras te están siguiendo. Colabora si no quieres problemas. Un escalofrío recorrió su espalda. Reconocía ese tono. Había escuchado historias de otros compañeros que jamás regresaron tras encuentros similares. Sin pensarlo 2 veces, maniobró para detener la pipa en un pequeño camino de tierra que bordeaba la carretera principal. Los minutos siguientes parecieron eternos. Pronto, 2 camionetas negras sin placas aparecieron desde la curva. El primero en bajarse fue un hombre corpulento, rostro cubierto por un pasamontañas, con una pistola en la mano. Arturo sintió la presión del arma, la amenaza latente que no necesitaba palabras para hacerse entender. «Vamos, sube», ordenó el hombre con voz fría. Arturo, temblando, obedeció, incapaz de luchar contra lo inevitable. Cerraron la puerta tras él y la oscuridad del camión se volvió aún más opresiva. Durante horas no supo hacia dónde lo llevaban. Su mente se llenó de pensamientos caóticos, su familia, la soledad, la injusticia. Finalmente, el vehículo se detuvo y lo bajaron, guiándolo a un rancho solitario donde lo encerraron en una habitación húmeda, con apenas una ventana pequeña que dejaba entrar la luz mortecina del atardecer. En ese cuarto frío, con paredes desnudas y un olor a humedad que se pegaba a la piel, Arturo escuchaba el ruido sordo del combustible siendo drenado de la pipa que alguna vez condujo con tanto orgullo. La impotencia se mezclaba con el miedo, pero también con la determinación de sobrevivir. Los días se convirtieron en noches eternas, marcados por el silencio interrumpido solo por voces lejanas y el retumbar ocasional de motores. Arturo aprendió a escuchar, a medir sus movimientos y a esperar una oportunidad. A medida que el tiempo pasaba, la historia se volvió una espiral de desesperanza y terror. Una prueba brutal para un hombre que solo quería hacer su trabajo. La red criminal detrás del robo de combustible mostraba su lado más cruel, y Arturo era una víctima más en un sistema que parecía imparable. Pero incluso en la oscuridad, el espíritu humano puede encontrar una chispa para luchar. Y así, la pesadilla de Arturo no solo era su historia, sino la de miles que enfrentan un enemigo invisible, donde la ley y la justicia parecen sombras lejanas. Ahora, esto es solo un inicio, un boceto. El guión completo, con más de 10.000 caracteres, lo desarrollaré ampliando mucho cada parte. La vida y personalidad de Arturo, la descripción detallada de la ruta y el ambiente, la tensión en el secuestro, el desgaste psicológico, los detalles del rancho y los secuestradores, el plan de Arturo para intentar escapar, momentos de terror psicológico, la amenaza constante, los recuerdos y la esperanza, hasta el desenlace final. Arturo Galván no era un hombre que se dejara llevar por el miedo con facilidad. Desde que tenía 25 años, había dedicado su vida a conducir pipas de gasolina por las carreteras del noreste mexicano. La labor era dura, ingrata, y cada día significaba enfrentarse a largas horas de soledad,
al peso de la responsabilidad y a un riesgo que se mantenía siempre latente. Los criminales que acechaban en las sombras, dispuestos a robar y secuestrar sin piedad. Con casi 2 décadas al volante, Arturo conocía cada bache, cada curva y cada tramo solitario de la ruta entre Nuevo Laredo y Monterrey. Sabía que manejar combustible era como llevar oro líquido, y que su trabajo podía transformarse en una pesadilla en cualquier momento. Por eso siempre iba alerta, siguiendo protocolos, evitando hablar demasiado y manteniendo la calma ante cualquier indicio de peligro. Aquel día parecía igual a tantos otros. El sol del mediodía quemaba con fuerza sobre el asfalto, mientras Arturo avanzaba despacio pero firme, con la radio encendida y los ojos fijos en el camino. La pipa pesada, cargada hasta el límite con miles de litros de gasolina, vibraba bajo sus manos como un animal inquieto. Pero nada lo preparó para la llamada que cambió todo. Su celular vibró con una llamada entrante. El número no aparecía en la pantalla, solo un tono extraño que hizo que su corazón se acelerara. «Arturo». Una voz dura y sin emoción habló al otro lado. «Apaga el motor en el kilómetro 124. 2 camionetas negras te están siguiendo. No hagas nada estúpido». El hombre en la línea dejó claro que no era una amenaza vacía. Arturo sintió un frío intenso recorrer su espalda. Era el momento de actuar rápido, sin mostrar miedo. Con manos temblorosas, giró hacia un camino de tierra que serpenteaba lejos de la carretera principal. Apenas se detuvo, los motores roncos de 2 camionetas negras resonaron cerca. La puerta del camión se abrió y un hombre alto y fuerte, con pasamontañas cubriéndole la cara, apuntó con una pistola. «Baja del camión», ordenó con voz fría. Arturo no tuvo opción. La oscuridad del secuestro lo envolvió de inmediato. Lo metieron en una de las camionetas y arrancaron, alejándose rápido de la carretera. Durante horas, Arturo no supo dónde lo llevaban. Sus manos estaban atadas, su cuerpo cansado y su mente luchaba contra el miedo que amenazaba con consumirlo. Finalmente llegaron a un rancho aislado, donde lo encerraron en una pequeña habitación sin ventanas, con el frío y la humedad aplastando su ánimo. El sonido constante de la manguera drenando la gasolina desde la pipa se volvió su banda sonora. El robo organizado detrás de todo esto era una maquinaria despiadada, que no dudaba en usar el miedo y la violencia para conseguir lo que quería. Los días siguientes fueron una lucha constante por mantener la esperanza. Arturo sabía que debía conservar la cabeza fría, encontrar una oportunidad para escapar y sobrevivir. Una noche, cuando los secuestradores bajaron la guardia, Arturo usó un pequeño clavo oxidado que había escondido en su zapato para liberar sus manos. La tensión creció a medida que avanzaba por el rancho, esquivando sombras y escuchando voces a lo lejos. Pero la pesadilla no terminó ahí. En su intento desesperado por salir, Arturo descubrió que no estaba solo. Otros hombres secuestrados compartían su destino, y algunos ya habían sucumbido al terror o la desesperación. Finalmente, en un momento de angustia máxima, Arturo enfrentó a uno de los captores. Con un valor impulsado por la desesperación, logró tomar su arma y liberarse. Sin embargo, el camino hacia la libertad estaba lleno de obstáculos, y la violencia estalló en una confrontación sangrienta bajo la luna. Al salir al amanecer, malherido pero vivo, Arturo encontró ayuda en un grupo de campesinos que alertaron a las autoridades. La pipa había sido vaciada y el rancho desmantelado, pero las cicatrices de esa experiencia quedarían para siempre en su mente y cuerpo. La historia de Arturo es un reflejo brutal de la realidad que enfrentan muchos trabajadores del transporte de combustible en zonas peligrosas. Una lucha diaria contra un enemigo invisible, donde el miedo, la traición y la violencia acechan en cada kilómetro. Mientras Arturo se recuperaba en un hospital, las autoridades comenzaron a investigar la red criminal. Pero el terror seguía latente. Días después, un nuevo mensaje apareció en el móvil de Arturo, con un número desconocido y un texto simple. No olvides que estamos siempre cerca. La pesadilla no había terminado. En las sombras la amenaza permanecía, invisible pero implacable. Porque en esas carreteras cada viaje puede ser el último, y el miedo es el pasajero que nunca se baja. Paulina Mendoza había aprendido a vivir con la incertidumbre desde que decidió dedicarse a conducir autobuses de pasajeros por las largas y a veces inhóspitas carreteras mexicanas. A sus 38 años, con más de 15 de experiencia al volante, había visto de todo.
desde accidentes trágicos hasta pasajeros impredecibles. Pero lo que esa noche entre Navojoa y Ciudad Obregón enfrentaría superaba cualquier expectativa o precedente. El reloj marcaba poco más de las 9 de la noche cuando su autobús de transporte colectivo abandonó la terminal de Navojoa. El trayecto era uno que Paulina conocía bien, casi mecánicamente, pero esa noche la tranquilidad se quebró al poco tiempo de recorrer el tramo solitario que se extiende entre campos áridos y pequeñas comunidades, donde las luces urbanas desaparecen y solo quedan las estrellas y la tenue iluminación de la carretera. Los pasajeros, cansados por el largo día, comenzaron a dormitar en sus asientos, dejando el ambiente silencioso y propicio para la introspección. Paulina, acostumbrada a mantenerse alerta, sentía la quietud de la noche y el peso de la soledad que crecía en el aire. Fue entonces cuando notó en el espejo retrovisor lateral izquierdo un vehículo que parecía emerger de las sombras. Una camioneta negra, sin placas visibles y sin luces encendidas, se mantenía detrás de su autobús con una distancia incómodamente cercana. Al principio pensó que podía ser un vehículo común que también transitaba por la carretera, quizá alguien en un viaje nocturno. Pero conforme avanzaban, esa camioneta negra no solo permanecía detrás, sino que parecía jugar con su paciencia y vigilancia. Aumentaba la distancia y luego la recortaba, reducía la velocidad y luego aceleraba, como si quisiera mantener un ritmo paralelo al de Paulina, pero siempre en las sombras. La incomodidad creció en el pecho de Paulina. Aumentó su atención, apretó levemente el volante y mantuvo los ojos fijos en los espejos, tratando de no perder detalle de ese extraño vehículo. En la radio solo se escuchaba el sonido estático ocasional, sin estaciones que pudieran distraerla o brindarle compañía. Los pasajeros seguían dormidos, ajenos a la tensión que la chofer comenzaba a sentir. Intentó pensar en razones lógicas. Quizás era otro transporte que viajaba de noche, o alguien perdido, pero la camioneta no encendía luces, ni intentaba rebasar. Esa conducta, lejana a lo normal, parecía una clara señal de vigilancia, de acecho. Un nudo se formó en su garganta. En sus años de experiencia había escuchado historias de choferes acosados o atacados en tramos solitarios, pero nunca imaginó que sería ella la protagonista. Decidió no mostrar temor, a pesar de que la adrenalina comenzaba a acelerar sus latidos. Mantuvo la calma y siguió su ruta, procurando no hacer movimientos bruscos que pudieran provocar una reacción inesperada. En su mente repasaba las medidas que debía tomar en una situación de riesgo. No detenerse en lugares apartados, buscar un lugar seguro con gente, tener el teléfono siempre a mano para pedir ayuda. Pasaron varios minutos que parecieron horas. La camioneta negra no cedía ni un centímetro. Paulina decidió hacer una llamada rápida a su supervisor para informarle sobre la situación, aunque sabía que la señal en esa zona era intermitente. Para su fortuna, pudo completar la llamada y pedir que alguien estuviera alerta en la terminal de destino. Con el corazón encogido y la concentración al máximo, vio a lo lejos una gasolinera iluminada, una rareza en ese tramo, y se dirigió hacia ahí con la esperanza de que ese sería un lugar seguro para detenerse, o al menos para aliviar la presión de sentirse vigilada. Conforme se acercaba, la camioneta negra permanecía detrás, pero al entrar a la estación, algo cambió. El chofer, que estaba en el turno nocturno de la gasolinera, la miró con preocupación cuando ella relató lo sucedido mientras llenaba el tanque. La camioneta negra no apareció por el lugar y aunque eso la tranquilizó un poco, la sensación de peligro persistía. El encargado le habló de otros choferes que también han sido seguidos y acechados en ese tramo, un fenómeno que nadie quiere divulgar demasiado, pero que es un secreto a voces entre quienes trabajan en las carreteras olvidadas del país. Paulina comprendió que no estaba sola en esa experiencia, pero también que la vulnerabilidad de su oficio es real y constante. La noche no solo guarda la calma aparente del silencio, sino también la amenaza oculta que acecha a quienes deben transitar por caminos solitarios. Mientras terminaba la parada en la gasolinera, Paulina decidió que esa noche llegaría a Ciudad Obregón y que no bajaría la guardia ni un segundo más. Sabía que la camioneta negra, esa sombra sin identidad, podría volver a aparecer y que la historia que había vivido era apenas el comienzo de algo más profundo y oscuro en las carreteras mexicanas. Después de llenar el tanque y recuperar algo de la calma, Paulina retomó la ruta. Sabía que faltaban aún varias horas de camino y que la oscuridad seguía siendo su compañera más fiel.
El motor del autobús rugía constante bajo sus manos, un sonido familiar que, sin embargo, no lograba ahogar por completo el eco de la ansiedad que sentía en el pecho. La camioneta negra había desaparecido en la gasolinera, pero Paulina no confiaba en esa suerte pasajera. Cada sombra al borde de la carretera, cada parpadeo de las luces lejanas, la mantenían en alerta máxima. Sus ojos escudriñaban los espejos con la misma intensidad que el primer instante, buscando señales, rastros, cualquier indicio de que la amenaza pudiera regresar. Mientras conducía, su mente revivía fragmentos de historias que había escuchado en años anteriores. Compañeros choferes que, al ser perseguidos, habían terminado desaparecidos, o casos donde secuestros y robos violentos se mezclaban con la impunidad de la noche. Recordó consejos de protección: mantener siempre el teléfono cargado, evitar detenerse en lugares solitarios y nunca mostrar señales de vulnerabilidad. Las carreteras mexicanas, sobre todo en las zonas rurales y menos vigiladas, esconden un peligro latente que pocos quieren enfrentar de frente. Paulina sabía que no era la primera ni la última víctima del acecho constante que sufrían los conductores nocturnos. La camioneta negra reapareció de repente, como surgida de las sombras mismas. Esta vez no estaba sola. 2 hombres bajaron de ella, con rostros cubiertos por pasamontañas y una actitud amenazante que rompía el silencio de la noche. El autobús aún tenía a pasajeros dormidos en su interior, vulnerables y confiados, ajenos a la tensión que estallaba afuera. Paulina sintió el pulso acelerarse, pero su entrenamiento y su temple se impusieron. Sin perder la calma, aceleró el autobús y activó las luces intermitentes, tratando de llamar la atención de cualquier vehículo o persona cercana. La camioneta inició una persecución a alta velocidad, un juego mortal que se desarrollaba entre las curvas y rectas de la carretera. Los minutos se volvieron eternos. Paulina maniobraba con habilidad, buscando rutas alternativas, escapatorias posibles. Finalmente, en un cruce poco antes de llegar a Ciudad Obregón, divisó un retén de la Guardia Nacional. Sin dudarlo, se dirigió hacia ellos, encendiendo las luces del autobús para indicar que necesitaba ayuda urgente. Los oficiales, al ver la situación, detuvieron la camioneta negra que aún la seguía a distancia. Los hombres armados intentaron huir, pero fueron rápidamente detenidos y asegurados. La policía revisó la camioneta y encontró armas y objetos sospechosos, confirmando que la persecución no era un accidente, sino un intento de intimidación y posiblemente secuestro. Los pasajeros, aunque asustados, agradecieron la intervención y la valentía de Paulina, quien esa noche no solo protegió vidas, sino que enfrentó el acecho silencioso que marca la realidad de muchos trabajadores de la carretera. La historia de Paulina Mendoza no es un caso aislado. Muchas personas que dependen de las rutas para ganarse la vida enfrentan amenazas invisibles, silenciosas, que se esconden en la oscuridad y en el anonimato. El acecho de la camioneta sin placas representa un símbolo de la inseguridad que se vive día a día, pero también de la fortaleza y resiliencia de quienes no se rinden ante el miedo. Paulina, tras el incidente, decidió contar su historia para que no quede en el olvido, para que se sepa que esas carreteras no son solo vías de tránsito, sino escenarios de miedo y coraje. Su relato es un llamado a la atención pública para exigir mejores condiciones de seguridad, presencia policial real y apoyo a quienes enfrentan esas noches de incertidumbre. Ella volvió a tomar el volante días después, con el mismo compromiso y la misma fuerza, consciente de que cada kilómetro recorrido es una batalla ganada contra la oscuridad que acecha, pero también una luz para quienes confían en que alguien está ahí para protegerlos. Yolanda Torres llevaba más de 15 años al volante de su tráiler recorriendo las largas y polvorientas carreteras del país. Había enfrentado tormentas, caminos destrozados, noches sin luna y noches con tormentas eléctricas que iluminaban el cielo con destellos de una belleza inquietante. Pero nada, absolutamente nada, la había preparado para la noche que estaba a punto de vivir. Eran cerca de las 10 de la noche cuando su pesado camión atravesaba el tramo solitario de la carretera federal, justo en el kilómetro 134. Una curva pronunciada que se encontraba rodeada de árboles y una densa niebla que parecía agarrar vida propia. El silencio reinaba, roto solo por el motor ronco del tráiler y el roce de los neumáticos contra el asfalto. En ese tramo, los conductores hablaban poco y pasaban rápido, conscientes de que la soledad allí podía ser mortal.
Fue cuando a la distancia, entre las sombras, Yolanda vio algo que hizo que su corazón diera un salto. Un auto volcado a un costado de la carretera, las luces apagadas y sin señales de vida aparente. La curva, un punto donde históricamente se habían reportado accidentes extraños y desapariciones inexplicables, la hizo frenar lentamente. Apagó el motor y descendió de la cabina con cautela, el silencio de la noche envolviéndola como un manto pesado. No había señales de ayuda ni pasajeros visibles, solo el carro abandonado. Yolanda revisó con la linterna del celular y la sensación de inquietud crecía en su pecho. De pronto, de entre la oscuridad surgieron dos figuras masculinas. No parecía un accidente común. Los hombres se acercaron con paso firme pero sin prisas, como si supieran que el tiempo estaba de su lado. ¿Nos podrías ayudar?, preguntó uno con voz pausada, casi monótona. Necesitamos llegar al pueblo siguiente. Yolanda los observó detenidamente. No llevaban armas a la vista, ni uniformes, pero algo en ellos no encajaba. Sus miradas eran intensas, casi vacías, y su expresión inexpresiva. No parecían personas comunes. La camionera, consciente de los riesgos, dudó, pero algo en su interior le dijo que no podía dejarlos allí. «Suban», les dijo con voz firme, mientras los ayudaba a entrar en la cabina. Los hombres no dijeron nada más, solo se sentaron en silencio. Yolanda encendió el motor y arrancó despacio, consciente de cada curva, cada sombra, cada ruido extraño que el viento arrastraba. La carretera se extendía ante ella como una serpiente negra, serpenteando entre la neblina. La conversación era nula. Yolanda lanzaba miradas al espejo retrovisor y sentía cómo esos dos hombres parecían observarla sin pestañear. La atmósfera se volvía cada vez más pesada. La camionera sintió que el aire se hacía denso y que la temperatura bajaba, como si algo sobrenatural estuviera a su alrededor. De pronto, el copiloto rompió el silencio. «Sabemos que estás aquí por algo más que ayudarnos», dijo con voz fría. «La curva del kilómetro 134 guarda secretos que no deben ser revelados». Yolanda tragó saliva con dificultad. ¿Secretos? ¿Qué secretos podía ocultar esa curva? Las historias que había escuchado en las gasolineras, en las paradas a lo largo de su ruta, venían a su mente. Desapariciones inexplicables, luces extrañas, figuras fantasmales. «No sé de qué hablan», respondió intentando mantener la calma. «Solo paso por aquí, como cualquier otro día». El hombre del asiento trasero esbozó una leve sonrisa siniestra. «No es casualidad que estés aquí esta noche, Yolanda. Muchos han venido y pocos han regresado. Esta curva es una puerta a algo que no entiendes». La camionera sintió que su piel se erizaba. El peso de la noche y el silencio se volvió insoportable. De pronto, el motor comenzó a fallar. La luz del tablero parpadeó y el camión perdió potencia justo en medio de la curva. «¿Qué pasa?», preguntó Yolanda intentando encender de nuevo el motor. «Es la curva», respondió el copiloto. «Aquí todo se detiene, aquí todo cambia». Los dos hombres se levantaron lentamente y abrieron la puerta. Yolanda quiso cerrar, pero una fuerza invisible la mantuvo en su lugar. Antes de bajar, los pasajeros se giraron y, por primera vez, Yolanda vio sus rostros con claridad. Eran pálidos, casi translúcidos, con ojos negros y vacíos que parecían absorber toda la luz. «No temas», dijeron al unísono. «Eres parte de esto ahora». La camionera sintió un frío paralizante y cerró los ojos. Cuando los abrió ya no estaban. Intentó arrancar de nuevo y milagrosamente el motor volvió a encender. El camión avanzó cuesta abajo y pronto salió de la curva, dejando atrás la niebla y la oscuridad. Pero algo había cambiado. El aire dentro de la cabina era más frío, y Yolanda sintió un peso en el pecho, como si una presencia invisible la acompañara. Cuando se detuvo en la siguiente gasolinera para recuperar el aliento, sus manos temblaban y el reflejo en el espejo mostraba un rostro que no reconocía, cansado, asustado, como si hubiera estado cara a cara con la muerte. Esa noche, Yolanda no solo había conducido un tráiler, sino que había viajado entre dos mundos. La curva del kilómetro 134 no era solo un punto en el mapa, era un umbral, un portal donde lo tangible y lo etéreo se encuentran y donde los pasajeros fantasmas esperan. Pasaron los días y la camionera intentó contar su historia, pero nadie la creyó. Algunos conductores murmuraban que se había vuelto loca,
Otros decían que eran inventos para justificar la ausencia de la carga que transportaba. Pero Yolanda sabía la verdad. Nunca volvió a pasar por esa curva. Sin embargo, cada vez que escuchaba la radio o veía un auto abandonado en una carretera desierta, su mente volvía a esa noche. Y en las noches más oscuras, cuando la niebla se espesa y el viento susurra entre los árboles, juraba que podía escuchar sus voces, llamándola, esperando que algún día regresara. La camionera decidió, después de lo vivido, que debía hacer algo para proteger a otros conductores. Con la ayuda de amigos en la comunidad de transportistas, colocaron señales de advertencia en las cercanías del kilómetro 134. Pero los mensajes eran vagos, hablaban de peligro, de misterio, sin entrar en detalles. Lo suficiente para que quien pasara por ahí supiera que ese tramo no era para tomarse a la ligera. Años más tarde, en una conversación con un colega que también había transitado la ruta, Yolanda escuchó una historia similar. Otro conductor, que había recogido a un pasajero extraño en esa misma curva, desapareció sin dejar rastro días después. La conexión era inevitable. La curva guardaba algo que iba más allá del entendimiento humano. Yolanda jamás se olvidó de aquella noche, ni de los pasajeros que nunca deberían haber estado allí. Esa experiencia la marcó para siempre, no solo por el terror vivido, sino por la certeza de que hay lugares en este mundo donde lo inexplicable se vuelve real, y donde las sombras viajan en silencio, esperando al siguiente incauto que cruce su camino. Si alguna vez conduces por una carretera solitaria y ves la curva del kilómetro 134, piensa 2 veces antes de frenar. Porque quizás, solo quizás, los pasajeros fantasmas siguen esperando. Y tú podrías ser el próximo en escuchar sus susurros en la oscuridad. Era una madrugada cerrada, de esas en las que la oscuridad parece devorar hasta el último vestigio de luz y donde el silencio se hace dueño absoluto del paisaje. José, un operador veterano de camión para la Comisión Federal de Electricidad, conducía por la carretera transísmica, un tramo largo, solitario y casi olvidado por las autoridades. Esa noche llevaba una carga pesada y vital, equipo especializado para una estación de transformación eléctrica que debía instalarse en un pueblo remoto, donde la luz aún era un lujo escaso. El camión rugía bajo sus manos. Su motor marcaba el ritmo de un viaje que ya conocía, pero esta vez algo se sentía diferente. Una sensación inquietante que se alojaba en el pecho de José como un animal listo para atacar. Mientras avanzaba entre la negrura de los árboles y el vacío que parecía tragarse todo a su alrededor, divisó a lo lejos una barrera improvisada, un retén. Pero no era un retén común ni oficial. No había uniformes, ni luces intermitentes, ni señales claras. Solo hombres armados que bloqueaban el camino, sus rostros cubiertos con pasamontañas y armas que brillaban al reflejo de una linterna mal encendida. José redujo la velocidad, la ansiedad se le incrustó en la garganta como un nudo que le impedía tragar. Los hombres no dieron ninguna orden clara, pero el mensaje fue inequívoco. Debía detenerse y bajar del camión. Sin más opción, obedeció, abriendo la puerta con manos temblorosas y dejando que la pesada carga quedara expuesta a quienes podrían decidir su destino, y el de esa maquinaria vital para la electricidad de cientos de familias. El hombre que parecía el líder se acercó con paso firme, el arma apuntando hacia José, quien apenas podía respirar mientras los otros revisaban la caja del camión. Había amenazas implícitas en sus palabras, un silencio amenazante que hablaba más que cualquier grito o insulto. José sabía que cualquier movimiento en falso podría desencadenar una tragedia. En medio de ese tenso instante, un disparo cortó la noche. No fue hacia él, pero sí al motor del camión, un ruido seco y brutal que marcó un punto de no retorno. La opción de quedarse allí, esperando a saber qué pasaría, se desvaneció al instante. Sin pensar más, José decidió huir, su instinto de supervivencia superando el miedo paralizante. Saltó a la maleza que bordeaba la carretera y corrió a ciegas, el corazón latiéndole en la garganta, la oscuridad envolviéndolo como un manto espeso que absorbía cada uno de sus pasos. No sabía si estaba siendo perseguido, si los hombres armados lo seguirían, o si simplemente había logrado escapar de un destino fatal. Su mente se llenó de recuerdos rápidos y confusos. Su familia, la promesa de regresar a salvo, el vacío de la noche que parecía no tener fin. Entre matorrales y arbustos se escondió,
conteniendo la respiración, escuchando con atención cada sonido, cada crujido, con la certeza de que un error podría costarle la vida. La espera se hizo eterna, cada minuto un tormento, mientras imaginaba qué habría pasado con el camión, si su carga había sido robada o si simplemente habían querido sembrar miedo y caos. Esta historia no solo relata el terror de una noche para un trabajador que cumplía con su deber, sino que expone la cruda realidad de muchos caminos en México, donde la ley se siente ausente y la violencia acecha en cada sombra. Sobrevivir ya no es una garantía, sino un acto de valentía y suerte. José, acostumbrado a las rutas largas y solitarias que recorría cada semana, sabía que el tramo por la transísmica no era para nada fácil. Pero ninguna de las experiencias anteriores le había preparado para lo que aquella madrugada le tocó vivir. Mientras avanzaba por la carretera, la única luz que guiaba su camino era la de los faros de su camión, reflejándose en el pavimento húmedo por el rocío que ya comenzaba a caer. El silencio era absoluto, salvo por el sonido del motor y el viento que jugaba entre las copas de los árboles. José apretó los labios. Esa sensación de nerviosismo que lo había acompañado desde que inició su viaje se intensificó cuando vio la sombra que bloqueaba el camino, el retén improvisado. No había señales oficiales ni vehículos policiales, solo aquellos hombres armados y enmascarados. Al detener el camión, uno de los hombres se acercó, con voz baja pero firme, y le ordenó que bajara. José obedeció sin hacer preguntas, mientras sentía cómo su corazón latía con fuerza. El hombre líder, quien portaba un rifle, inspeccionó el camión con frialdad, sus ojos detrás del pasamontañas fijos en la carga. Era una madrugada cerrada, de esas en las que la oscuridad parece devorar hasta el último vestigio de luz y donde el silencio se hace dueño absoluto del paisaje. José, un operador veterano de camión para la Comisión Federal de Electricidad, conducía por la carretera transísmica, un tramo largo, solitario y casi olvidado por las autoridades. Esa noche llevaba una carga pesada y vital, equipo especializado para una estación de transformación eléctrica que debía instalarse en un pueblo remoto, donde la luz aún era un lujo escaso. El camión rugía bajo sus manos. Su motor marcaba el ritmo de un viaje que ya conocía, pero esta vez algo se sentía diferente. Una sensación inquietante que se alojaba en el pecho de José como un animal listo para atacar. Mientras avanzaba entre la negrura de los árboles y el vacío que parecía tragarse todo a su alrededor, divisó a lo lejos una barrera improvisada, un retén. Pero no era un retén común ni oficial. No había uniformes, ni luces intermitentes, ni señales claras. Solo hombres armados que bloqueaban el camino, sus rostros cubiertos con pasamontañas y armas que brillaban al reflejo de una linterna mal encendida. José redujo la velocidad, la ansiedad se le incrustó en la garganta como un nudo que le impedía tragar. Los hombres no dieron ninguna orden clara, pero el mensaje fue inequívoco. Debía detenerse y bajar del camión. Sin más opción, obedeció, abriendo la puerta con manos temblorosas y dejando que la pesada carga quedara expuesta a quienes podrían decidir su destino, y el de esa maquinaria vital para la electricidad de cientos de familias. El hombre que parecía el líder se acercó con paso firme, el arma apuntando hacia José, quien apenas podía respirar mientras los otros revisaban la caja del camión. Había amenazas implícitas en sus palabras, un silencio amenazante que hablaba más que cualquier grito o insulto. José sabía que cualquier movimiento en falso podría desencadenar una tragedia. En medio de ese tenso instante, un disparo cortó la noche. No fue hacia él, pero sí al motor del camión, un ruido seco y brutal que marcó un punto de no retorno. La opción de quedarse allí, esperando a saber qué pasaría, se desvaneció al instante. Sin pensar más, José decidió huir, su instinto de supervivencia superando el miedo paralizante. Saltó a la maleza que bordeaba la carretera y corrió a ciegas, el corazón latiéndole en la garganta, la oscuridad envolviéndolo como un manto espeso que absorbía cada uno de sus pasos. No sabía si estaba siendo perseguido, si los hombres armados lo seguirían, o si simplemente había logrado escapar de un destino fatal. Su mente se llenó de recuerdos rápidos y confusos. Su familia, la promesa de regresar a salvo, el vacío de la noche que parecía no tener fin. Entre matorrales y arbustos se escondió, conteniendo la respiración, escuchando con atención cada sonido, cada crujido,
con la certeza de que un error podría costarle la vida. La espera se hizo eterna, cada minuto un tormento, mientras imaginaba qué habría pasado con el camión, si su carga había sido robada o si simplemente habían querido sembrar miedo y caos. Esta historia no solo relata el terror de una noche para un trabajador que cumplía con su deber, sino que expone la cruda realidad de muchos caminos en México, donde la ley se siente ausente y la violencia acecha en cada sombra. Sobrevivir ya no es una garantía, sino un acto de valentía y suerte. José, acostumbrado a las rutas largas y solitarias que recorría cada semana, sabía que el tramo por la transísmica no era para nada fácil. Pero ninguna de las experiencias anteriores le había preparado para lo que aquella madrugada le tocó vivir. Mientras avanzaba por la carretera, la única luz que guiaba su camino era la de los faros de su camión, reflejándose en el pavimento húmedo por el rocío que ya comenzaba a caer. El silencio era absoluto, salvo por el sonido del motor y el viento que jugaba entre las copas de los árboles. José apretó los labios. Esa sensación de nerviosismo que lo había acompañado desde que inició su viaje se intensificó cuando vio la sombra que bloqueaba el camino, el retén improvisado. No había señales oficiales ni vehículos policiales, solo aquellos hombres armados y enmascarados. Al detener el camión, uno de los hombres se acercó, con voz baja pero firme, y le ordenó que bajara. José obedeció sin hacer preguntas, mientras sentía cómo su corazón latía con fuerza. El hombre líder, quien portaba un rifle, inspeccionó el camión con frialdad, sus ojos detrás del pasamontañas fijos en la carga. Pasó el tiempo y el ruido se fue alejando poco a poco. José no se atrevió a moverse hasta asegurarse de que estaba solo. El silencio volvió, pero ahora cargado de incertidumbre. Finalmente, con cautela, regresó hacia la carretera, decidido a caminar hasta encontrar algún pueblo o algún lugar donde pedir ayuda. Al caminar, el frío le caló hasta los huesos, y la soledad se hizo más pesada que nunca. Se preguntaba si el camión había sido saqueado o si la intención había sido solo amedrentarlo. No tenía cómo comunicarse, su teléfono no tenía señal, y la noche seguía avanzando sin prometerle nada bueno. Horas después, exhausto y con la ropa rasgada, José llegó a una pequeña gasolinera donde logró pedir ayuda. Los empleados, al escuchar su relato, lo miraron con una mezcla de preocupación y resignación. «Eso pasa seguido por aquí», le dijeron, señalando que la zona estaba controlada por grupos armados que aprovechaban la ausencia del Estado para imponer su ley. Mientras esperaba la llegada de las autoridades, José pensó en su vida y en lo cerca que había estado de perderla. Pensó en todos los compañeros de ruta que quizás no tuvieron la misma suerte. Y aunque el miedo seguía presente, también se despertó en él una determinación férrea: contar lo que había vivido para que otros estuvieran alertas y para exigir que algo cambiara. Esta historia es más que un relato de terror en una carretera. Es un reflejo de la realidad que enfrentan miles de trabajadores en México, donde la violencia y la impunidad se mezclan con la rutina diaria. Es la historia de supervivencia, de miedo, pero también de coraje. Si te impactó esta historia, no olvides suscribirte para conocer más relatos reales y experiencias que revelan la verdad detrás de las noticias. Cada suscripción es un apoyo para dar voz a quienes enfrentan estas sombras cada día. Julián Arbizu era un conductor de autobús con más de 20 años recorriendo carreteras difíciles y desafiantes. Su experiencia acumulada le había enseñado a manejar no solo el volante, sino también las amenazas invisibles que acechaban en cada tramo oscuro de la vía. Entre todos los caminos que conocía, la ruta del Espinazo del Diablo era la que más respeto le imponía. No solo por su trazado sinuoso y sus acantilados vertiginosos, sino por la sombra que envolvía todo ese tramo. Un territorio dominado por el crimen organizado, donde la ley parecía un concepto lejano y la violencia un huésped permanente. Era una noche fría y nublada cuando Julián arrancó su autobús en el pequeño pueblo que marcaba el inicio de ese tramo maldito. A su lado estaba su copiloto, Luis, un joven que apenas había aprendido el oficio, pero que confiaba en la experiencia de Julián para guiarlo a través de la oscuridad. En el autobús, un grupo heterogéneo de pasajeros, desde trabajadores hasta estudiantes, familias que regresaban a casa y unos cuantos viajeros solitarios, se acomodaban con la expectativa de un viaje largo pero habitual.
El autobús avanzaba lento, sorteando cada curva con cuidado, cuando, a unos kilómetros de la última población, dos patrullas aparecieron al costado de la carretera. Sus luces intermitentes teñían el camino de rojo y azul. Pero había algo extraño en ellas. No llevaban placas oficiales ni uniformes identificables. Julián frunció el ceño y redujo la velocidad, mientras Luis se tensaba al percibir la amenaza silenciosa que emanaba de esos vehículos. «Parece un retén», murmuró Luis, mirando por la ventanilla con inquietud. Julián asintió en silencio. En esos años había aprendido que esos retenes ilegítimos eran una extensión del poder criminal, una forma de extorsión disfrazada de autoridad. No había forma de escapar de ellos. Era cuestión de tiempo y de negociar el precio correcto para no convertirse en una víctima más. Las patrullas bloquearon parcialmente el paso y dos hombres armados se acercaron con rapidez. Julián bajó la ventanilla y los observó con cautela. No había lugar para preguntas ni para demostrar resistencia. La noche se volvió densa y el silencio del camino se rompía solo por las voces graves y amenazantes que exigían cooperación. «¿Quién está al mando aquí?», preguntó uno de los hombres, su voz rasposa y fría. «Yo soy el conductor», respondió Julián, tratando de mantener la calma, aunque sentía el sudor frío recorrer su espalda. Los hombres subieron al autobús mirando con ojo crítico a los pasajeros. No pidieron documentos ni explicaciones. Su interés era otro. Con una voz firme y sin rodeos, exigieron que Julián recolectara una cantidad de dinero entre los pasajeros para el paso seguro. El miedo comenzó a invadir cada rincón del vehículo. Los pasajeros intercambiaban miradas resignadas, como si ya hubieran vivido esa escena antes, como si fuera una rutina dolorosa y cotidiana que nadie podía evitar. Julián se vio atrapado en un torbellino de emociones, la impotencia de no poder proteger a quienes confiaban en él, la angustia de sentir que su autoridad no valía nada frente a esos hombres armados, y la rabia contenida contra un sistema que permitía que el crimen se impusiera con impunidad. Mientras recorría los pasillos, explicando la situación y pidiendo a cada pasajero que entregara lo que pudiera, escuchaba sus susurros, sus súplicas silenciosas. Un hombre mayor le dio una pequeña suma con manos temblorosas. Una madre apretaba la mano de su hijo mirando hacia otro lado. Un joven estudiante trataba de ocultar su miedo detrás de una máscara de indiferencia. Los hombres armados vigilaban cada movimiento, asegurándose de que la cooperación fuera completa. Julián sentía cada vez más la presión sobre sus hombros, como si cargara con el peso de una injusticia que no podía cambiar. Cuando finalmente la recaudación terminó, uno de los hombres tomó el dinero y asintió, permitiendo que el autobús continuara su marcha. Pero el silencio no se rompió. La atmósfera estaba cargada de tristeza y desconfianza. Julián aceleró, tratando de alejarse lo más rápido posible de ese punto oscuro, mientras los pasajeros se recogían en sus pensamientos, tratando de recomponerse del miedo reciente. El viaje continuó entre susurros y miradas perdidas, hasta que finalmente la silueta de un pueblo apareció en el horizonte, como un faro que prometía seguridad aunque solo fuera momentánea. Julián sabía que esa noche no era una historia aislada, sino la cruda realidad que enfrentaban miles de conductores y viajeros en rutas controladas por la violencia y la corrupción. Una realidad donde la ley era apenas una palabra, y el miedo un acompañante constante. Al detenerse, el conductor respiró hondo, sintiendo que algo dentro de él había cambiado. No era solo una experiencia más en su carrera, sino un recordatorio doloroso de lo frágil que es la vida, cuando se transita por caminos donde la justicia no llega. Esta noche, el espinazo del diablo le había vuelto a enseñar su rostro más cruel, y Julián Arbizu había sobrevivido para contarlo, no sin cicatrices, no sin miedo, pero con la determinación de seguir adelante, porque para muchos esa ruta no era una elección, sino una condena. Ernesto siempre había sido un repartidor ejemplar. Durante años se había acostumbrado a las calles, a los atajos, a las entregas apuradas y los rostros desconocidos que abrían la puerta con expectación o con prisa. Pero aquel día, cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y la ciudad empezaba a teñirse de sombras largas y amenazantes, algo fuera de lo común se presentó en su ruta. Una orden urgente, fuera de lo habitual, sin etiquetas ni indicaciones precisas, solo una dirección final. Un terreno apartado, solitario, donde no solían llegar vehículos ni personas.
La caja que le entregaron en la oficina central era pequeña, pero notablemente pesada. Tenía el tamaño justo para caber en el asiento del copiloto de su moto, pero el hecho de que no llevara ni una sola etiqueta, ni remitente, ni destinatario, lo inquietó desde el primer momento. Sin embargo, la presión del trabajo y la urgencia del encargo le impidieron detenerse a cuestionar más. Era simplemente una entrega, y debía cumplirla. Ernesto se acomodó la chaqueta, ajustó el casco y arrancó la moto con el motor ronroneando bajo él. El camino hacia el destino indicado era solitario. Las calles se hicieron menos transitadas, los edificios desaparecieron y el asfalto dio paso a caminos de tierra. La luz de su faro iluminaba el polvo que se levantaba tras sus ruedas y el viento fresco golpeaba su rostro mientras avanzaba con cautela. En el silencio de la ruta, solo escuchaba el zumbido constante de la moto y su respiración contenida. Cada kilómetro lo alejaba más de la seguridad de la ciudad y lo adentraba en una incertidumbre creciente. Al llegar al terreno señalado, un espacio amplio y desierto rodeado de matorrales secos, Ernesto apagó la moto y miró alrededor. No había señales de nadie, solo un portón de metal oxidado que parecía haber sido abierto recientemente. La caja, envuelta en un material que impedía ver su interior, descansaba sobre el asiento a su lado. Sin pensarlo demasiado, se dirigió hacia el portón, dispuesto a dejar la caja en el lugar y regresar. De pronto, una voz grave lo hizo detenerse. Ernesto se giró rápidamente y vio a 3 hombres que emergían entre las sombras con rostros duros, mirada penetrante y una postura que no admitía discusión. No llevaban uniformes, pero sus movimientos eran precisos, coordinados y parecían conocerlo más de lo que cualquier desconocido debería. «¿Qué haces aquí tan tarde?», preguntó uno de ellos cruzando los brazos. Ernesto tragó saliva, el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. «Solo estoy haciendo una entrega, no busco problemas», respondió con voz firme, tratando de no mostrar miedo. Uno de los hombres se acercó a la caja y con rapidez intentó abrirla. Pero algo en el objeto hizo que su mano se detuviera, como si una fuerza invisible los alertara. «No es una caja común», dijo el tercero en tono bajo. «Tiene un mecanismo de seguridad sincronizado. Si intentas abrirla sin la clave correcta, la información se pierde. Y no solo eso». Ernesto sintió un escalofrío recorrer su espalda. No entendía qué clase de caja era esa, ni qué contenía, pero la tensión en el aire era palpable. «Miren, yo solo recibí la orden de entregar esto. No sé qué hay dentro ni por qué», replicó intentando mantener la calma. Los hombres intercambiaron miradas rápidas y decidieron que era mejor llevarse la caja con ellos. Ernesto intentó oponer resistencia, pero no tuvo oportunidad. Lo tomaron por los brazos y comenzaron a forcejear mientras una camioneta negra apareció de la nada. Sus luces encendidas, lista para partir. «¡Suéltame!», gritó Ernesto mientras la adrenalina lo invadía. Aprovechando un descuido, logró zafarse y correr hacia la moto. En el instante en que arrancaba el motor, uno de los hombres disparó al aire, un aviso que no frenó su huida. Con la caja en la parte trasera, aceleró a toda velocidad hacia la salida del terreno, sintiendo que lo perseguían. Los minutos siguientes fueron una mezcla de adrenalina, miedo y confusión. Ernesto giró en varias esquinas, esquivó caminos secundarios y logró perder a sus perseguidores cuando llegó a una gasolinera solitaria. Allí frenó bruscamente, bajó de la moto y se acercó a un empleado para pedir ayuda. «Por favor, ¿puede llamar a la policía? Me están siguiendo», logró decir jadeando. Mientras esperaba, intentó revisar la caja. Pero para su sorpresa, al abrir el compartimento donde la había dejado, la caja ya no estaba. Simplemente había desaparecido. El terror y la incredulidad se apoderaron de él. ¿Había sido todo un engaño? ¿La caja era real o producto de su imaginación? ¿Quiénes eran esos hombres y qué buscaban? Desde ese momento, Ernesto supo que su vida había cambiado para siempre. Lo que parecía una entrega rutinaria se había convertido en una puerta hacia un mundo oscuro, donde las reglas no eran claras y el peligro se ocultaba tras cada sombra. Ernesto permaneció inmóvil, con el cuerpo temblando mientras miraba el espacio vacío donde la caja debería haber estado. Era imposible. La había dejado asegurada en el asiento de la moto, nada podía haberla movido sin que él lo viera. Pero allí no había nada. Solo el silencio y la brisa fresca de la noche que parecía llevarse consigo cualquier rastro de lo que había ocurrido. Intentó recapitular en su mente, pero nada tenía sentido.
El miedo se mezclaba con la confusión y la certeza de que algo mucho más grande y oscuro estaba involucrado en ese encargo. De pronto, su celular vibró con un mensaje anónimo. «No te involucres más, Ernesto, no sabes lo que has tocado». El corazón le dio un vuelco. Miró alrededor, pero no había nadie cerca. Su instinto le gritaba que se alejara de allí, que huyera, pero sabía que no podría escapar tan fácil. En ese instante, el sonido de una motocicleta se aproximó rápidamente, y antes de que pudiera reaccionar, la figura de uno de los hombres apareció frente a él, con una sonrisa fría y siniestra. «¿Creíste que sería tan sencillo?», dijo con voz baja. «La caja nunca estuvo en tu moto. Fue una prueba. Y la aprobaste, aunque eso no te hace menos valioso para lo que viene». Ernesto tragó saliva mientras una oleada de preguntas sin respuesta lo invadía. «¿Qué quieren de mí?», logró preguntar con voz temblorosa. El hombre se acercó, dejando caer en sus manos un pequeño dispositivo. «Esto es solo el comienzo. Estás dentro de algo mucho más grande de lo que imaginas. Y ahora no hay marcha atrás». Con esa advertencia, la figura se alejó, perdiéndose en la oscuridad, dejando a Ernesto con el peso de la caja invisible y un destino incierto. Mientras la noche envolvía el terreno solitario, Ernesto comprendió que aquella entrega era solo la punta del iceberg de una red secreta y peligrosa, donde la rutina y lo cotidiano eran solo máscaras para el control y el poder. Y en su pecho, el miedo latente se convirtió en determinación. Descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a fuerzas que iban más allá de cualquier reparto.